Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo, a este compartir de la palabra del Señor. Como cada martes hemos iniciado la semana pasada, hace 2 semanas hemos iniciado este curso de principios de vida, consejos para vivir en Cristo. La semana pasada estuvimos con el capítulo número 1, en 2 partes lo hicimos. Hablaba de el principio de la comunicación. Qué importante es la comunicación en nuestra vida. Si no aprendemos a comunicarnos, si no aprendemos a transmitir nuestras ideas o a decir lo que sentimos o lo que queremos, va a ser muy difícil tener buenas relaciones en casa, en la familia, en el trabajo, en todo lugar, ¿no? Qué importante es aprender a comunicarnos. Es un principio. Dios se comunicó con el hombre. Y la primera vez que cuando Dios se comunica con el hombre, lo que hace Dios es darle bendiciones, ¿sí? Darle bendiciones para que el hombre pueda tener capacidades de cómo sobrevivir en esta vida. Entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada. El día de hoy vamos a empezar el segundo principio, el principio de la obediencia. Y qué importante es que aprendamos a obedecer, tener como base en nuestra vida la obediencia. Es lo que quiero hablarles el día de hoy. Así que espero su atención, espero que usted esté cómodo ahí en casa. Invito a los jóvenes, invite a los amigos, a los hermanos, para escuchar compartir esta enseñanza. Principio de la obediencia. Ahora, para hablar de este principio, es importante saber quién fue la persona que puso el orden en el universo, en el mundo, o para qué existe la obediencia. Ahora, Dios, el soberano, Dios, la autoridad máxima en todo el universo, fundamentó su autoridad basada en la obediencia. Fundamentó su reino, diríamos, en base a la obediencia. Dios instituyó la autoridad en sí, basado en la obediencia. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo. O sea, la autoridad como tal representa a Dios mismo. Todo tipo de pecado puede ser perdonado, pero el pecado contra la autoridad es ir contra Dios mismo. Es una rebeldía propia cuando uno se rebela contra las autoridades. Dios puso autoridades en la tierra para que sean obedecidas. Entonces es imperativo, es importante que los que amamos a Dios tengamos en cuenta este principio de la obediencia. Ahora, Dios, cuando le habla al hombre, cuando le da la primera orden al hombre, la primera vez que Dios le habla al hombre para darle una orden en sí, la primera vez que le habla, cuando se comunica fue para bendecirlo, pero cuando le habla para darle una orden, ¿sí? Era para que le obedezca el hombre. ¿Por qué? Repito, porque su reino está fundamentado en la obediencia a la autoridad. Y si la autoridad, que es Dios, da una orden, esta autoridad debe ser obedecida. Y en Génesis capítulo 2, el versículo 15 al 17, nos dice, Dios le dice al hombre, ¿verdad? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dice la versión Dios habla hoy. ¿Qué está haciendo Dios? Dios ordena al hombre. Dios fue claro, fue puntual, fue directo y le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Se fundamenta este principio de obediencia. Dios da una orden y debería de ser obedecido.
Pero ¿qué hizo el hombre? Todos sabemos la historia, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre a la orden de Dios? ¿Obedeció o desobedeció? Desobedeció, ¿sí? Desobedeció. Quizás por el hecho de haber sido creado con voluntad, ¿no? Con decisiones, con libre albedrío, fue lo que hizo que el hombre desobedezca quizás. O sea, al hombre al poder decidir, al no ser un robot, ni al tener instinto, sino voluntad, libre albedrío, fue lo que hizo que él desobedeciera quizás. Ahora, cuando el hombre no obedece a Dios, cuando el hombre no obedece a Dios, o a las autoridades puestas por Dios, le va mal. Siempre en la vida le va a ir mal. Ahora, quizás muchos cuestionamos para obedecer. Es una gran realidad también. El ser humano es formado o enseñado en un ambiente de... Cuando el ser humano es formado en un ambiente de obediencia, en un ambiente de que hay que obedecer a las autoridades, el ser humano tiende a obedecer. Pero cuando el ser humano es creado en un ambiente de rebeldía, en un ambiente de desobediencia, siempre está cuestionando, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Sí? Porque el ser humano se justifica con tal de no obedecer, ¿sí? Con tal de no querer cumplir las órdenes impuestas por Dios o impuestas por las autoridades. Se hace mal cuando no se obedece. Cuando no obedecemos a Dios, hacemos mal. La obediencia es parte importante en la vida cristiana. Si no aprendemos a obedecer, debemos si no aprendemos a obedecer a la buena, diría, en este caso, vamos a obedecer quizás a través del golpe de la vida. Tenemos que aprender a obedecer a través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de las escrituras. Tenemos que aprender a obedecer. Jesús llamó a Pedro para ser un líder en su iglesia. Y Pedro dejó todo, dejó la pesca, dejó las redes y le obedeció. Ahora, cuando obedecemos, eso trae recompensa eterna. Aunque sean cosas pequeñas como la que hizo Pedro, porque cuando Pedro, la primera vez que Jesús le mandó algo, le dijo, echa las redes a ese lado. Y él, él obedeció, ¿sí? Aunque cuestionó, aunque dijo, pero ya hemos pescado toda la noche, pero al final obedeció. Y es lo que importa en realidad. Ahora, te digo en esta tarde, obedece aunque parezca que no tenga sentido. Obedece a Dios, obedece a las autoridades, aunque parezca que no tenga sentido. Dios le pidió, a veces Dios va a pedirnos cosas o va a pedir que actuemos en maneras que no tienen sentido. Dios le dijo a Noé, construye un arca en el desierto. Cualquiera le hubiera pedido que construya un arca frente al mar. Pero Dios le dice a Noé, construye un arca. ¿Dónde estaba Noé? Estaba en el desierto. Ahora, Dios también le dijo a Abraham que salga de su tierra y de su parentela. ¿A dónde? No sabía dónde. A donde yo te mostraré, le dijo. Y así a Josué le dijo, conquista Jericó. Entra a Jericó dando vueltas ahí. No le dijo, tienes que ir y pelea. No, en esta ocasión le dijo, da vueltas, 7 vueltas durante 6 días. Y el último día simplemente toca trompetas. Parece algo sin sentido. Parece algo que... Pero perdón, cuestionamos mucho. ¿Pero por qué voy a hacer caso en esto? Pero simplemente obedezcamos. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes de bien para nosotros. Es una insensatez no obedecer. Al igual que los hombres de la Biblia, no tenemos ni idea de lo que Dios hará por medio de nosotros si nos comprometemos a vivir en obediencia a Él. Los hombres de la Biblia que obedecieron, esa vitrina de hombres obedientes de Hebreos 11, ni sabían siquiera de lo que Dios podía hacer, simplemente ellos obedecieron. Quiero hablarles también en este principio acerca de la obediencia no vigilada. ¿Qué es la obediencia no vigilada? La obediencia no vigilada es aprender a obedecer aunque tu autoridad no te esté viendo. Aunque tu jefe no te vea, tus padres no te vean, o tu líder espiritual no te vea, tu pastor no te vea, obedece aunque nadie te esté vigilando, aunque nadie te esté viendo. El peruano, por su idiosincrasia, obedece cuando el jefe está mirándolo, cuando el patrón está mirándolo, se pone a trabajar. Pero no seamos gente así. Aprendamos a obedecer a pesar que no nos estén viendo nadie. La obediencia no vigilada nos lleva a la excelencia, nos lleva a ser mejores personas, nos lleva a ser hombres excelentes.
porque entenderemos que lo que hagamos, a pesar que no nos vea el ser humano, lo estamos haciendo para Dios. Dios nos está viendo. Así que la recomendación en esta noche es: aprendamos a obedecer aunque nadie nos vea. Porque si aprendemos a obedecer aunque nadie nos vea, entenderemos que lo estamos haciendo para Dios. Filemón 1:21, Pablo le dice algo a Filemón muy interesante. Le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La historia de la carta del apóstol Pablo a Filemón es la historia de cuando Pablo le pide por su esclavo Onésimo y le dice: yo sé que tú harás más de lo que te pido, de lo que yo te estoy diciendo, tú harás más. En otras palabras, Pablo le está diciendo: tú vas a hacer más, aunque no te vea que lo hagas, pero yo sé que tú lo vas a hacer más. Esa fue la clase de obediencia que Pablo le pide a su amigo Filemón. Yo sé que tú vas a obedecer, Filemón, a pesar que no te vea. A pesar que no te pido algo, pero yo sé que tú eres capaz de hacer algo más. Eso es hacer una milla más. Eso es excelencia. Y a eso estamos llamados los cristianos, los hijos de Dios, a obedecer aún más allá quizás de nuestros límites. Hacer lo que Jesús dice, la segunda milla. Eso fue lo que Pablo le pide a Filemón, sabiendo que él puede hacer. Y nosotros creo que podemos hacer más, aunque nadie nos esté viendo, aunque el pastor no nos vea, aunque los padres no nos vean, aunque el esposo no nos vea, la esposa no nos vea, podemos hacer más. Ahora, seamos claros también en esta tarde, con este principio. La obediencia trae bendición, ¿sí? La obediencia trae bendición. Y si usted está allí con su Biblia, yo le pido que abran Deuteronomio 28, ¿sí? La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Deuteronomio 28, versículo 1 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 14 están todas las bendiciones que Dios le prometió a su pueblo que ellos tendrían. Y es una realidad que cada vez que Israel ha obedecido, se ha arrepentido y ha obedecido a Dios y no ha adorado a dioses paganos, siempre Israel ha sido bendecido de parte de Dios, porque es el pueblo escogido de Dios. Pero cuando Israel no obedece, lamentablemente le vienen todas las consecuencias de Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Entonces, les decía, seamos claros, la palabra es clara. Si obedecemos, seremos bendecidos. Seremos recompensados de parte de Dios. Quizás una de las cosas por las que el pueblo de Dios padeció mucho, Israel, fue por su desobediencia. La Biblia es clara cuando nos dice: si no obedecemos, no vamos a ser recompensados por Dios. Pero si hay desobediencia, lamentablemente habrá maldición. Hay que decirlo así, porque así lo dice la Biblia. Porque vamos por ahí, por la vida, y la gente va diciendo: pero Dios es un Dios bueno. ¿Cómo permite la maldad? ¿Cómo permite? No, es consecuencia de nuestra desobediencia. Pensamos que Dios dice: pero ¿por qué? Porque hay niños abandonados, porque hay un padre responsable, y es consecuencia, lamentablemente. Y es consecuencia de padres que no tienen una paternidad responsable, que no cuidan a su familia, que prefieren satisfacerse ellos mismos y abandonan a sus hijos. No le culpemos a Dios por las cosas que pasan, ¿sí? Entonces, Deuteronomio 28:15 dice: pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Seamos claros, dije hace un momento. Si obedecemos a Dios, las bendiciones están sobre nosotros. Si no obedecemos a Dios y sus mandatos, las maldiciones caerán sobre nosotros. He ahí qué importante en la vida es preguntarse siempre en nuestro corazón, o preguntar a nuestros líderes: ¿estaré obedeciendo a Dios? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré agradando a Dios o me estaré agradando a mí mismo? Y Colosenses capítulo 3, el versículo 6 nos dice: cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vuelvo al punto, si somos obedientes, hay bendiciones. Si somos desobedientes, hay maldiciones y la ira de Dios se desata. No pensemos que Dios es un Dios bonachón como Papá Noel, que es puro amor. Dios es amor, pero también es justicia. También es justicia. Y la justicia comienza por casa y el juicio comienza por casa. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia? ¿Cuáles eran esas cosas? Nos habla el versículo 5 en su contexto inmediato. Dice, haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría no solamente es cargar a adorar un ídolo, hacer reverencia, o besarlo, o a un yeso. No solamente es eso. Idolatría es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia egoísta, sobre todo. Sobre esas cosas, cuando uno es desobediente a eso, viene la ira de Dios. Ahora, Pablo dice, en las cuales ustedes estaban en otro tiempo y vivías en ellas. O sea, antes éramos así, ahora en Cristo ya no debemos vivir así. Para ir culminando este compartir, la pregunta es, ¿por qué nos es tan difícil obedecer a veces? ¿Por qué cuestionamos tanto? ¿Por qué justificamos tanto nuestra desobediencia? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué y por qué? ¿Por qué no queremos obedecer? Es una pregunta. ¿O por qué nos es tan difícil obedecer? ¿Por qué decimos siempre, ¿por qué me mandan a mí? ¿Por qué no le mandan al otro también? Si son hermanos, ¿por qué no le mandan a mi hermano y por qué a mí? A veces el pastor le dice, pasa más adelante. No, ahí estoy bien. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Seamos claros y seamos directos. Estoy compartiendo principios de vida. ¿Saben por qué no queremos, nos cuesta, nos es tan difícil? Porque somos rebeldes. Porque somos rebeldes. Somos rebeldes. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué nos es difícil? Porque no queremos obedecer. Pero aún en medio de lo que somos rebeldes, debemos reflexionar y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nos conviene. Sí, porque nos conviene. Quiero compartirles esta parábola, esta última parábola, o esta última cita bíblica, de la historia de dos hijos, que está en Mateo 21, versículo 28 al 31. Hay una historia de dos hijos ahí, de un papá que le ordena a los dos hijos. Y dice esta parábola, la parábola de los dos hijos, dice, pero ¿qué les parece? Jesús cuenta la parábola. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, dijo él. No quiero, dijo el primer hijo. El primero dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Jesús hace una pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Esta historia o esta parábola en realidad trata de cada uno de nosotros. A veces no queremos obedecer. Nos cuesta obedecer. Nos justificamos obedecer. Y a veces somos rebeldes diciendo, no quiero. La pregunta que le decía, ¿por qué nos cuesta obedecer? Porque somos rebeldes, como el primer hijo. Pero qué importante es que aunque somos rebeldes, por naturaleza, pero reflexionamos, meditamos, analizamos lo que nos conviene y luego obedecemos. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que somos rebeldes y obedecemos, es lo mejor para nosotros. Hijos, obedezcan a sus padres, aunque les cueste. La Biblia dice, es el primer mandamiento con promesa cuando obedeces a tus padres. Y para que te vaya bien cuando los honras. Esposas, obedezcan a su esposo. Esposos, también obedezcan a sus esposas. Empleados, obedezcan a sus jefes. Obedézcanlo. ¿Sí? Y jefes también obedezcan a sus empleados, pagándole lo que es justo.
Ovejas, obedezcan a su pastor. Obedezcan a sus pastores, las ovejas de otras iglesias que nos ven. Obedézcanlo. Yo siempre cuando viene una oveja que es de otra iglesia le pregunto, ¿tu pastor sabe que estás aquí? ¿Tu pastor tiene conocimiento? ¿Le has dicho? Infórmale. No, pastor, yo quiero venir aquí. Tienes que informar a tu pastor. Porque tenemos un pastor, a veces no nos cuesta, pero es importante que este principio de vida lo tengamos bien en claro en nuestra vida. Obviamente habrá que consultar, obviamente no estoy diciendo de que se obedezca al autoritarismo, ni se obedezca a algo que va en contra de la voluntad de Dios, o algo que va en contra de principios bíblicos, o algo que vaya y dañe tu persona. No estoy diciendo que esposas obedezcan al esposo que les golpea, no estoy diciendo eso. Simplemente obedezcan a las cosas de la vida, a las cosas del diario vivir, a las cosas que nuestra mente normal y natural nos hace entender que tenemos que obedecer. Repito, porque nos conviene, como la historia de los dos hijos. ¿Vamos a trabajar? No quiero, pero después, mejor sí quiero. Amén, sí quiero. Sí voy a hacer caso, sí voy a obedecer. Me conviene obedecer. Me conviene ser un hijo obediente. Así que en esta tarde espero que haya sido de bendición para tu vida. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios ponga en su corazón el ser obediente. Y consulte, siempre es bueno preguntar y consultar, para ser esos hijos que Dios le agrada. Ese primer hijo, que a pesar de que no quiso obedecer, pero pensó, meditó y se arrepintió y obedeció. Si usted hace mucho tiempo que no obedece a Dios, si usted hace mucho tiempo que no se conecta, o hace mucho tiempo no obedece, está a tiempo todavía, valga la redundancia. Está a tiempo de obedecer, está a tiempo de arrepentirse, está a tiempo de reconciliarse con Dios, de reconciliarse con su autoridad, porque Dios basó su reino y basó su soberanía en base a las autoridades, y a las autoridades hay que obedecerlas. Que Dios te bendiga mucho, nos vemos el próximo día. Conmigo ha sido hasta hoy. Muchas bendiciones. Bendiciones. Intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo.